Nadie le avisó a Mateo que aquel martes común iba a partirle la vida en dos, porque llegó a casa después de dejar a su hijo en la escuela, con las llaves aún frías en la mano y la mente cansada de cuentas, turnos dobles y silencios largos, cuando escuchó un llanto ahogado cruzando la pared que separaba su cocina de la de Clara, su vecina, esa mujer discreta que siempre saludaba con una sonrisa tímida y que nunca pedía ayuda, y sin pensarlo tocó la puerta con la misma urgencia con la que un padre corre cuando su hijo cae, y al abrirse la puerta la encontró sentada en el suelo, con las manos temblando, los ojos hinchados y una carta arrugada entre los dedos, y en ese instante Mateo no vio a la vecina correcta y educada, sino a alguien roto por dentro, alguien que se estaba desmoronando en silencio, y sin preguntar entró, cerró la puerta, le ofreció agua, y se quedó ahí, firme, como hacía cuando su hijo despertaba de una pesadilla, porque ser padre soltero le había enseñado que a veces no hay que hablar, solo estar, y fue ese silencio compartido el que hizo que Clara levantara la mirada y confesara con la voz quebrada que llevaba meses escondiendo una verdad que la estaba consumiendo, que había perdido a su madre, que el hombre con el que pensó casarse se fue cuando supo que ella no podía darle hijos, que la casa que heredó estaba a punto de ser embargada y que cada noche lloraba en esa misma cocina esperando que el dolor se cansara antes que ella. Y mientras hablaba Mateo sintió algo que no había sentido desde que enviudó, una conexión profunda, real, que no nacía del deseo sino de la comprensión, porque él también había llorado solo, había sentido el miedo de no poder con todo, había cargado culpas que nadie veía, y al escucharla entendió que Clara no necesitaba un salvador, necesitaba a alguien que no huyera, y cuando ella terminó de hablar, esperando quizá lástima o incomodidad, él solo dijo que no estaba sola, que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, y que si quería, podía llorar sin esconderse, y ese permiso, tan simple, fue lo que hizo que Clara se quebrara por completo y se aferrara a él como quien se agarra a un salvavidas en medio del naufragio, y mientras la sostenía Mateo pensó en lo extraño que era el destino, en cómo dos almas cansadas podían encontrarse sin buscarse, y si esta historia ya te está tocando el corazón, quédate hasta el final, porque lo que viene cambia vidas, y no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte historias que sanan y emocionan como esta. Los días siguientes no fueron mágicos ni perfectos, pero fueron reales, y eso los hizo inolvidables, porque Mateo empezó a pasar más tiempo con Clara, no como un héroe, sino como un hombre que sabía escuchar, y ella, poco a poco, dejó de cerrar las cortinas temprano, volvió a cocinar sin llorar, empezó a reír con el hijo de Mateo cuando él la ayudaba con la tarea, y sin darse cuenta formaron una pequeña familia improvisada, una de esas que no nacen de la sangre sino de la elección, y una noche, mientras compartían café en la misma cocina donde todo empezó, Clara confesó lo que más miedo le daba decir, que se estaba enamorando de él, pero que no quería ser una carga, que su pasado estaba lleno de ruinas y que no podía prometerle un futuro sin grietas, y Mateo, con los ojos húmedos, le respondió que él no buscaba perfección, que ya había amado y perdido, que sabía que el amor verdadero no llega para completar a nadie, sino para caminar juntos incluso cuando el suelo tiembla, y entonces le habló de su esposa, de cómo murió, de cómo aprendió a criar solo a su hijo, de las noches en que pensó que no volvería a amar, y al decirlo entendió que amar de nuevo no traicionaba el pasado, sino que lo honraba, y fue en ese instante cuando Clara confesó lo que había escrito en la carta que Mateo vio aquel primer día, una despedida, porque había pensado rendirse, irse, desaparecer, y al escuchar eso Mateo la abrazó con una fuerza que venía del miedo de haberla perdido antes de conocerla de verdad, y le dijo que el amor no siempre llega para salvar, pero sí para dar razones, y desde ese día decidieron intentarlo sin promesas grandes, solo con presencia, honestidad y paciencia, y el tiempo hizo lo suyo, la casa no se perdió, el dolor se transformó, el hijo de Mateo encontró en Clara una figura cálida, y Mateo volvió a sonreír sin culpa. Y si hoy esta historia te recordó que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, que dos personas rotas pueden construir algo hermoso sin dejar de ser imperfectas, entonces apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este vídeo, porque historias como esta merecen seguir tocando corazones y recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo.